En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Silvio Moreno desde Túnez. En este día 2 de mayo vamos a leer el Evangelio y meditar el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 22 al 30. Se celebró por entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. Le rodearon los judíos y le decían: ¿Hasta cuándo vas a tenernos en vilo? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: Ya os lo he dicho, pero no me creéis. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. El Padre que me las ha dado es más grande que todos, y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, en este Evangelio del día de hoy, interesante porque en algún modo nos une al Evangelio de el domingo pasado, el cuarto domingo de Pascua, donde celebrábamos el domingo del Buen Pastor, la jornada mundial de oración por las vocaciones, y donde justamente leíamos el Evangelio de San Juan, donde Jesucristo se reconoce como ese buen pastor que conduce a sus ovejas, conoce a las ovejas conocen su voz, y al mismo tiempo la puerta, la única puerta por la cual las ovejas pueden entrar al recinto y, en el caso evidentemente de los cristianos, salvarse, y de todos. En fin de cuentas, Cristo es la única puerta por la que los hombres se pueden salvar. Entonces, aquí en este Evangelio de hoy, Jesucristo vuelve a traer a colación el tema de las ovejas y el buen pastor, que es Cristo, las ovejas que son entonces todos los que reconocen su voz y lo siguen. Y por eso justamente en este caso es una acusación a los judíos que rodearon en ese momento a Jesucristo, diciéndoles que por eso no conocen y no van a creer en las obras que él hace, porque no son las ovejas, no pertenecen al grupo de sus ovejas, al grupo de aquellos que escuchan su voz. Pero la novedad entonces de este texto del Evangelio de hoy es justamente esa declaración de la divinidad de Jesucristo. No solo explícitamente, porque Jesucristo lo dice explícitamente: yo y el Padre somos uno, hay una declaración, por lo tanto, de igualdad, de unidad con el Padre, y al mismo tiempo Jesucristo dice: no crean solo a mis palabras, sino a las obras que hago, que son las que dan testimonio de mí. Solo podemos decir que la fe capacita al hombre para reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, el don de la fe. Y San Juan Pablo II hablaba justamente en el año 2000, en ese grande encuentro que tuvo con los jóvenes en Tor Vergata, en Roma, hablaba del laboratorio de la fe. Y para la pregunta que Jesucristo había hecho también a los discípulos, que lo vemos en el Evangelio de Lucas: ¿quién dice la gente que soy yo? Hay muchas respuestas, dice el Papa, pero Jesús pasa después al plano personal, diciendo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y para contestar correctamente a esta pregunta es necesaria justamente la revelación del Padre. Para responder como Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, hace falta la fe y la gracia de Dios. Y por eso que es un don
fundamental, el don de la fe. Pero aunque Dios quiere que todo el mundo crea y se salve, solo los hombres humildes están capacitados para acoger este don, el don de la fe y de la gracia. Los Proverbios, el libro de los Proverbios dice, con los humildes está la sabiduría que entiende, la sofía, como se dice en griego, esa sabiduría que entiende las cosas sobrenaturales, las cosas de Dios. Y la verdadera sabiduría justamente del hombre consiste en confiarse en Dios, en lo que Dios nos revela, aunque no lo veamos. Y Santo Tomás, justamente comentando un poco este pasaje del Evangelio de Juan, dice, puedo ver gracias a la luz del sol, pero si cierro los ojos no veo. Pero esto no es culpa del sol, sino por culpa mía. Entonces Dios nos da el don de la fe, la gracia, pero si yo no lo quiero recibir, no es culpa de Dios, sino es culpa mía, que no quiero recibir, que pongo obstáculos para que ese don de la fe y la gracia de Dios iluminen mi vida y me descubran esas verdades que depasan mi simple inteligencia humana. Jesús les dice justamente a estos judíos que si no creen en lo que Él dice, al menos que crean por las obras que Él hace, que manifiestan justamente el poder de Dios. Las obras que hago en mi nombre, dice Jesús, en nombre de mi Padre, dice Jesús, son las que dan testimonio de mí. Y por eso justamente ese es el sol del cual habla Santo Tomás. Por lo tanto, quien no quiere ver la luz es porque está ciego, o sea, se cierra al hecho de ver la luz. Jesús conoce ciertamente a sus ovejas y sus ovejas escuchan su voz. Y por eso está la fe y la gracia, ese don de la fe y la gracia de Dios que permiten ese conocimiento íntimo de Jesucristo, esa es justamente la relación entre las ovejas que conocen la voz del pastor, que siguen al único pastor verdadero. Hay un conocimiento que es recíproco y ese conocimiento es el que se da por ese don de la fe. Vemos, por tanto, la importancia entonces del don que Dios nos ha dado. A veces decimos, somos cristianos porque nacimos en una familia cristiana, porque recibimos una tradición, pero a mí nadie me preguntó. Qué feo que es tener ese tipo de reacción, porque justamente tendríamos que estar agradecidos de haber recibido el don de la fe sin que nadie nos haya preguntado, lo cual ha sido tan hermoso porque, quién sabe, capaz que de grandes podríamos haber dicho, por el mal uso de nuestra libertad, haber dicho no a recibir la fe de Dios. Y sin embargo, la recibimos cuando éramos niños o cuando hemos sido bautizados de pequeños. Hemos recibido el don de la fe. Hemos recibido una gracia que justamente realmente como un regalo. Y por lo tanto, la fidelidad que tenemos que tener a ese don de la fe que hemos recibido, a esa gracia de Dios. Por lo tanto, la fe hay que mantenerla todos los días, hay que rezar para crecer en la fe, como también los apóstoles dijeron a Jesucristo, Señor, aumenta nuestra fe, que Jesucristo tiene que aumentar nuestra fe que es débil y sobre todo en el mundo de hoy. Pidamos entonces esa gracia de reconocer siempre a Jesucristo que es el Hijo de Dios y que es Dios mismo. Reconocerlo como el único Salvador nuestro, es la única puerta por la que nos podemos salvar. Reconocer siempre su voz, que es la que nos guía hacia la vida eterna, como Jesucristo lo dijo, quiero que tengan vida y vida en abundancia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.